Hola chicos y chicas, hoy vamos a estar trabajando con lo que es el DHT11 y el DHT22. Bien, acá tenemos una foto del DHT11, DHT22, tenemos la foto de un servidor de temperatura, tenemos nuestro solcito que se está moviendo y vamos a explicar un poquito qué es esto. Bien, el DHT11 y el DHT22 son sensores que miden temperatura y humedad de manera simultánea. Bien, y vamos a ver, el DHT11 es este que está acá en azulcito, bien, y en color blanco es el DHT22. A simple vista, el DHT22 es más grande que el DHT11, bien, y no solo que físicamente es un poquitito más grande, sino que las características del 22 son mayores que las del 11. Bien, las vamos a ver ahora. Nos encontramos los rangos de temperatura. Vemos que de 0 a 50 el 11 y de menos 40 a 80 el 22. Así como la humedad, que va de 20 al 90% y este va del 0 al 100. La resolución es de un 1%, es decir, va de 21, 22, 23%. Bien, mientras que el 22 va de 21.1, 21.2%. Lo mismo pasa con la temperatura. La temperatura varía en un grado, que quiere decir que va de 15, 16, 17, mientras que en el 22 es 15.1, 15.2, 15.3. Bien, después cuando estamos hablando de voltaje, estamos prácticamente iguales. Suministro de corriente, bueno, como el DHT22 tiene un mayor rango de temperatura, mayor rango de humedad y una mayor resolución, obviamente va a consumir un poquito más en comparación que el DHT11. Y acá aparece un tema importante que es el muestreo. Es un segundo el DHT11 y son 2 segundos el DHT22. Pero no se preocupen que ya lo vamos a ver. Entonces tenemos que el DHT11 y el DHT22 son sensores que miden temperatura y humedad de manera simultánea. Nuestros sensores los vamos a encontrar de dos maneras. La manera 1 es esta, tanto el 11 como el 22 puede venir solo el sensor con sus 4 patitas, que acá vemos que nos dicen que son, que es la tierra, una que no está usada, datos, que es señal y corriente. Bien, la tenemos así, el sensor, sin nada. Y después tenemos el sensor tipo módulo o inversión módulo. Bien, ¿cuál es la diferencia? Primero, en el módulo solo tengo las patas que voy a utilizar. Esta pata que no está usada no la tengo. Lo paso número 1. Número 2, internamente los DHT llevan una resistencia. Internamente no. En realidad entre la pata de señal y la pata de voltaje lleva una resistencia. Bien, pero en la versión módulo esa resistencia ya viene soldada. Entonces, si vamos a usar un módulo, simplemente lo tenemos que conectar. Pero si vamos a usar el sensor como sensor, así como lo vemos acá, ya sea porque lo adquirimos así, lo vamos a usar en un proyecto así, bueno, tenemos que acordarnos que lleva una resistencia también. Acá me dice, una resistencia interna en el pin 2. Bueno, acá tenemos los montajes. Yo en particular este curso lo estoy haciendo para el SP8266. Después voy a hacer este mismo curso para la Raspberry Pi Pico, que es muy similar. Bien, pero para la 8266 he encontrado dos tipos de placa 8266, que es la de Node MCU, esta grandota, de Lolin, y después la mini de 1, que es esta chiquitita. Bien, tenemos conexión de tierra, voltaje y datos. Datos yo en particular la puse a el D5 y el D5 para utilizar el código en las dos placas. Pero no tiene por qué ser así debido a que cada uno lo va a elegir a su necesidad. Bien. Acá tenemos el freezing. Bien. De la placa. No tenemos las distintas conexiones. Yo si quiero lo vengo, lo conecto a otro lado, no tengo ningún problema. Después me tengo que acordar de que, por ejemplo, yo acá lo tengo en el D6. Al momento de trabajar en otro código me tengo que acordar una cosa. D6
me tengo que acordar que el D6 es para cuando programemos es el pin 12. Para eso esta foto hay que tenerla siempre presente, está en internet, siempre ponen pinout SP8666, van a aparecer miles de estas fotos. Bien, tengan una a mano siempre para fijarse esto, porque si cambian de la pata 5 a la 6, por ejemplo, del D5 al D6, cambia de 14 a 12. Bien, y ahora nos vamos directamente a nuestro código, ya hemos charlado bastante. Bien, acá tengo unas lecturas anteriores. Y vamos a empezar. Lo primero que hacemos no es nada del otro mundo, es algo que ya hemos hecho varias veces. Bien, que es importar los pines. ¿Para qué? Para poder utilizarlos. Y lo segundo que vamos a importar es el slip. Ahora viene algo nuevo. Yo acá tengo que importar el DHT. ¿Por qué tengo que importar la librería del DHT? Sencillo, el DHT trae sus propias instrucciones. Entonces, yo voy a usar esas instrucciones. Entonces, para usarlas, el intérprete las tiene que ir a buscar a algún lugar. Por eso tengo que importar el DHT. Porque ustedes van a ver que una vez que conectemos el DHT a la placa, nosotros vamos a tener la temperatura en grados centígrados. Pero en realidad, ese grado centígrados, si nos pusiéramos con un tester, la placa está alargando un voltaje. El sensor está alargando un voltaje. Entonces es esa librería DHT junto con las instrucciones que se encarga de transformar todo eso en algo entendible para nosotros. Bien, por eso la tenemos que usar. Siempre que trabajemos con sensores, tenemos que usar la librería acorde sensor. Ahora tenemos que crear el objeto DHT11, el sensor. Bien, yo le voy a llamar sensor DHT11. Bien, le podemos poner sensor o le podemos poner, no sé, humedad interior. Si estamos trabajando en algo de algún lugar inteligente, un smart home, puede ser humedad interior o humedad exterior. Bien, acá el nombre que nosotros le pongamos es el que a nosotros nos guste. Bien, yo voy a poner sensor DHT11. Bien, y acá lo vamos a definir. Bien, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Bueno, acá lo primero que tengo que poner es DHT en minúscula, punto. Bien, este DHT es el de acá. Bien, ponemos punto. Y hoy vamos a poner DHT11 en mayúscula. Y vamos a decir, acá le estoy diciendo que va a tener un sensor DHT11. Bien, puede ser el 22 también. Si es el 22, yo simplemente cambio a 22. Bien, pero yo voy a dejar el 11 porque tengo el 11. Y acá le voy a decir en dónde está. Yo le voy a decir que está en el pin. Nosotros dijimos que lo íbamos a poner en el pin D6. Que el D6 es el 12. Entonces yo lo voy a poner en el 12. Vamos a venir a pin. Vamos a poner 12. Entonces yo acá creé un sensor de DHT11 y le dije que es un sensor de DHT, modelo de DHT11, y está conectado a la pata 12. Bien, ahora viene nuestro querido amigo el while true. Bien, me quedó la T minúscula. Nuestro amigo el while true, que para los que hayan hecho Arduino es el void loop. En este caso es el while true. Acá lo primero que viene es un slip. Bien, y ahora vamos a ver por qué metemos un slip y por qué metemos un slip 1. Bien, cuando yo les mostré esto acá, yo dije que el periodo de muestreo es de 1 segundo o de 2 segundos. 1 segundo para el 11 y 2 segundos para el 2. Entonces, este es mi periodo de muestreo. Por eso yo acá pongo 1. Si yo estuviera con un 22, yo acá pondría un 2. Pero como estoy con el 1, dejo el 1. Bien, ese es el tiempo de muestreo de nuestro sensor. Lo siguiente que tengo que hacer, yo lo voy a copiar para no mandarme ninguna. Lo siguiente que hay que hacer es empezar con las definiciones particulares de esto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, esta. Acá el measure va a empezar a obtener datos. Va a obtener datos del sensor.
Si yo no pongo esa línea de código, mi programa no va a funcionar. Lo siguiente que tenemos que hacer es lo que es crear variables. Yo voy a crear una variable llamada temperatura. Temperatura. Y una llamada humedad. ¿Por qué tenemos que crear esto? Sencillo. Nosotros acá estamos obteniendo la información del sensor. Estamos leyendo la información que el sensor nos da. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que guardarla en algún lugar para poder trabajar con esa temperatura. Si bien en este primer ejemplo lo que vamos a hacer, este primer tutorial, lo primero que hacer va a ser imprimir en pantalla, como vemos acá abajo. Bien, vamos a imprimir en pantalla. El tema es el siguiente. Si nosotros queremos hacer que a mayor temperatura, por decir algo, hay 20 grados ahora. Si yo quiero que cuando haya más de 25 grados se prenda el aire acondicionado en frío, yo tengo que guardar esa temperatura en una variable para después poder usarla. Bien, porque si yo acá no uso nada de esto y yo imprimo simplemente el valor de temperatura de humedad, veo la temperatura de humedad, pero no la guardo para procesarla. Yo tengo que crear una variable de temperatura y una variable de humedad para poder guardar esa temperatura y después procesarla. Bien, procesarla me refiero a utilizarla para decir, bueno, cuando hayan de 0 a 10 grados que se prenda un LED azul, cuando hayan de 10 a 20 un LED verde, de 20 a 30 un LED amarillo y de 30 para arriba un LED rojo. Bien, pero para poder hacer que se prendan esos LED en esa secuencia necesito guardar la temperatura en una variable para poder trabajar con ella. Bien, entonces por eso voy a crear estas dos variables. Después lo siguiente que tengo que hacer es, nuevamente, yo creé este sensor, así que todo va a estar rodeado a este sensor. Creé acá el sensor y acá lo tengo que poner de vuelta. Acá la temperatura le voy a decir que va a ser ese objeto sensor. Bien, y le voy a decir que es temperatura. Temperatura. Bien, y lo mismo me va a ocurrir con lo que es humedad. Bien, punto humedad. Todo en inglés. Ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy obteniendo los datos del sensor, estoy guardando la temperatura en una variable temperatura y la humedad en una variable humedad. Variable con el nombre. Bien, ahora viene lo siguiente, ahora viene el print porque yo simplemente quiero imprimir esos valores en la pantalla. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente le vamos a poner la temperatura es, y ahora viene algo que primero lo voy a escribir y después lo voy a explicar. Esto es un punto. Temperatura. Ahora sí. Esto que está acá, esto es simplemente un texto. Va a ser la temperatura es. Bien, cuando yo tengo esto, porcentaje 2.1.f, esto acá es la temperatura. ¿Por qué? El porcentaje le está diciendo que es lo mismo que acá, que va a venir un valor. Va a venir un valor numérico. Le va a decir que el valor numérico de acá, yo acá podría tener más variables. Yo en este caso tengo una. La separo por un espacio. Yo podría tener una variable, puedo poner espacio, otra variable. Bien, yo acá estoy diciendo que la primera variable que se encuentre, que es esta, me la va a meter acá y me la va a imprimir. Pero yo estoy dando un cierto parámetro. ¿Y qué es ese parámetro? Le digo 2.1. ¿Qué quiere decir? Dos valores antes de la coma y un valor después de la coma. Bien, y le pongo F. ¿Por qué le pongo F? Porque es flotante. Por eso. Bien, para trabajar con el DHT11 es medio necesario trabajar en 2.1, por eso lo puse. El 2.1 es para un DHT22. ¿Por qué? Porque el DHT22 sí tiene una precisión de 0.1. Bien, pero sin embargo, si yo lo pongo en el 11, va a funcionar, pero ven que siempre me salta 0 porque no reconoce 0, la predicción no es de 0.1, es de 1 directamente. Entonces, lo puedo dejar así, bien, o si quiero lo saco de 1 y ya está.
Bien, pero acá yo estoy diciendo que me va a dar dos números antes de la coma y uno después de la coma. Y tengo una F porque es un flotante. Los números flotantes son números con coma. Bien, y como estábamos hablando, acá tenemos un espacio, entonces el intérprete cuando venga haciendo el programa va a decir la temperatura es A, tengo que buscar el valor acá y lo tengo que escribir con dos números a la izquierda de la coma y un 0 a la derecha, y después viene un texto. El texto puede ser la C, que es de grados Celsius. Bien, entonces lo mismo lo tenemos que hacer. Lo mismo lo tenemos que hacer para lo que es la humedad. Vamos a poner acá, la humedad es, y acá esto vamos a hacer así. Y ahora vamos a ver algo. Capaz que alguno que ya sabe, capaz que ya se dio cuenta. Yo acá tengo que meter doble porcentaje. ¿Por qué tengo que poner doble porcentaje? Por lo que recién expliqué, pues si yo pongo un porcentaje solo, va a buscar una variable que acá no existe. Entonces va a dar error. Entonces si yo le pongo doble porcentaje, el intérprete entiende que yo quiero imprimir el dibujito de porcentaje. Bien, y así de sencillo es el código para poder ver la temperatura del sensor DHT11 en este caso. Vamos a pausar por las dudas y vamos a iniciarlo. Me dice la temperatura es 20 grados, la humedad es 61, 19. Bien, y ahí el bucle va a seguir hasta que termine. Bien, de esta manera estamos pudiendo leer la temperatura de un sensor, en este caso el DHT11, puede ser el DTH22. Bien, pero en este caso estamos con el DHT11. Bien, y con este sencillo código, bien explicado, podemos leer la temperatura. En los próximos videos vamos a ver cómo hacer un código que sea, digamos que tolerable a errores de lectura del sensor. Bien, es el primer código, este es el primer video de 3 del DHT. Este es el primer video. El segundo va a ser utilizando un try para solucionar errores, para que no se nos cuelgue nuestro programa cuando detecte un error. Y el tercer video lo vamos a estar utilizando, vamos a poner LED para hacer que, bueno, condiciones lógicas. A mayor temperatura se prende un LED de un color, a menor temperatura un LED de otro color. Bien, espero que haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.